Bueno, en primer lugar yo quiero decirle a la industria turística del país en el sector occidental que los números que tenemos de esta Semana Santa nunca los habíamos tenido antes. Y el logro en sí mismo manda un mensaje de la capacidad que tiene el país. Los hondureños hoy estamos aprendiendo a disfrutar nuestro país. Estamos empezando a conocerlo. Y eso se nota en esta movilización de 3.300.000 personas que nunca las habíamos tenido en la historia. Decirlo es fácil, pero tener la capacidad para estar orientando a la gente y evitar las fatalidades como meta y haber logrado hoy con semejante movilización los menores niveles de fatalidades, ese es un gran éxito. Como hondureño, además como servidor público, yo estoy muy contento con las capacidades que CONAPREM hoy nos brinda al pueblo hondureño. El 2014 empezamos con articular a todas las instituciones del Estado, las instituciones de socorro, y son 27, pero no tuviéramos estos números hoy si estas personas no se hubieran articulado y no hubieran construido capacidades con el tiempo. Por tanto, ese es uno de los grandes activos que tiene el Estado de Honduras, que tenemos que seguir apoyando. Yo me pongo a pensar, estar bajo el sol en un retén, ver a todo el mundo que va ahí en su carro alegre, con su sombrero, algunos hasta sin zapatos, con chancletas, comiendo esto y lo otro, y está la gente de CONAPREM ahí aguantando aquel sol. Y lo más difícil, ver pasar que van a vacacionar los demás y ellos estar haciendo su trabajo. Eso es poner el interés de los demás antes que el personal. Yo se lo dije a los líderes de CONAPREM y ahora a todos los líderes del sector occidental, nos sentimos nosotros los hondureños orgullosos de lo que ustedes han hecho. Es primera vez en la historia. Obviamente que vienen más episodios de movilizaciones masivas y tenemos que ir afinando todavía más eso. Yo sé que antes para la policía sola era más difícil, pero ahora al ver policías, militares, bomberos, Cruz Roja, Salud, Copeco, Cruz Verde en otros lados, los municipios, Aníbal, mucha gente de los municipios hoy está presente en todo eso. Pero al ver toda esta movilización tenemos lecciones que hay que aprender. Por ejemplo, voy a hablarles de un caso particular. En Tela, me decía Mario Fuente, nunca se había recibido tanta gente y les causó un caos a lo interno de la ciudad. Pero también se quejaba Mario de la basura en las playas. Se quejaba de la enorme cantidad de gente que llegó. Entonces tenemos que prepararnos. Por ejemplo, decía Sauced el otro día, Tela merece, como cualquier otra ciudad que reciba en estos momentos una enorme cantidad de gente, necesita parqueos especiales para ese día. Tener ya una planificación que diga, se disparan los números más allá de tanto, entonces tenemos que montar este tipo de parqueos. Eso puede ser hasta un negocio para un privado o también para el mismo municipio. Luego tenemos también la necesidad de que esa coordinación se lleve a cabo con mucha anticipación. ¿Por qué decidimos movernos a tener estas reuniones? Uno, porque yo quería agradecer a los miembros de CONAPREM de cada región. Lo quería hacer personalmente. A través de ustedes, a todos, que fluya hasta allá abajo. Y dos, porque necesitamos prepararnos para lo que viene. Este 1 de mayo
Algunos en las ciudades van a marchar, pero otros van a aprovechar para salir. Y como es fin de semana largo, entonces la industria turística tiene que estar, si es que ya no están listos, pero tenemos que estar para aprovechar eso. Luego viene el feriado de octubre. Afortunadamente, yo tengo un amigo que es director o líder de uno de los periódicos más importantes del país, que todo el tiempo que se dan estos feriados de reunirlos nos critica, pero esta vez ya no nos criticó lo mismo. Ya sabe que hay una actividad económica en movimiento. Solo este año, Semana Santa representó aproximadamente 8.000 millones de lempiras en circulante a raíz de la Semana Santa. Entonces tenemos que prepararnos para ir puliendo eso. ¿Cuál es el objetivo final? Por lo menos en parte como yo lo miro, que el hondureño se vaya apropiando de los destinos turísticos que tenemos para que se convierta en el mejor promotor del país. Dicen los expertos mundiales cuando hablamos de promover un país o sitios a nivel internacional, que el mejor embajador para promover esos sitios es el nacional de ese país. Pero si no los conoce, luego lo otro es que tenemos que ir educando al pueblo hondureño para que aprenda a salir en estas cantidades y que lo haga bien. Y ese es uno de los objetivos logrados en buena medida con esta movilización. Normalmente cuando alguien va haciendo fila, antes se ponía histérico, enojado y pitaba y esto y lo otro. Ahora parece que es menos. Ya entendieron que ese lugar no se va a ir de ahí, que ahí va a estar, pero que hay que ir disciplinadamente siguiendo las señales que dice CONAPRED. Bueno, lo otro que tenemos que ir logrando es cada vez más confianza para que el hondureño salga. Esto no se daría estas movilizaciones si no hubiera confianza. En buena medida hemos avanzado, pero no podemos decir que está resuelto el problema de la seguridad. Falta mucho todavía. Pero lo que ya hemos alcanzado hasta ahora nos indica que sí se puede. El hondureño no saldría en esas cantidades si no tuviera confianza de que va a ir y venir con un mejor nivel de seguridad. Una cosa es la seguridad física en el lugar donde va a ir o de sus bienes, la seguridad vial, en fin, tantas otras cosas. Pero yo aprovecho para hacer un comercial en el tema de seguridad. Nosotros venimos de casi 90 muertes por cada 100.000 habitantes, 2011-2012, pico más alto. A nosotros nos catalogaron como el país más violento en la faz de la tierra. En buena medida eso tiene que ver con el paso de la droga que va a Estados Unidos. Si nosotros no hubiéramos montado una estrategia por aire, mar y tierra y reducir ese paso de drogas por aquí, probablemente no tuviéramos una disminución de casi 30 puntos. Pero ahora, a pesar de que se ha bajado, tenemos otros fenómenos delictivos que florecen. El tema de la extorsión, el tema de la movilización de las maras de las principales ciudades hacia centros menos urbanos o ciudades más pequeñas. Y aunque lográramos bajar a, pónganle, menos de 50, que ya casi vamos a llegar, por cada 100.000 habitantes, los homicidios, después de los 45 no hay manera de lograrlo solo con la represión del delito. Tenemos que crear oportunidades de empleo para la gente. Y el gobierno de la República no puede generar empleo en la capacidad que tiene el sector privado. En un Estado como el que nosotros concebimos, con una libre empresa, es papel del sector privado hacer eso. Y el Estado crear las condiciones, facilitar para que el sector privado crezca, con inversiones y nos genere empleo, directos e indirectos. Para eso obviamente nos hace falta a nosotros, en el occidente, terminar de implementar el plan de infraestructura, la parte que corresponde a occidente, que ya en su conjunto es
lo que llamamos el gran centro logístico de Honduras para las Américas. Ahorita uno de los grandes corredores que está a punto de terminarse, falta como unos menos de 1 kilómetro, para conectar desde Tegucigalpa, pasando por Olancho, hasta llegar a Colón, ese se llama el corredor agrícola. Los olanchanos y los capitalinos que antes iban a Tocoa, por ejemplo, si alguien salía de Tegucigalpa, eran 9 horas. Ahora lo hicieron en 5 horas y algunos que van un poco ahí apurados en menos, pero imprudentes. Con 5 horas es una buena velocidad. Pero ¿qué es lo interesante? Que dicen los de Trujillo, nunca habíamos tenido semejante cantidad de gente aquí. Y están contentos cuando llegan los olanchanos, dicen, porque los olanchanos que llega su maletita de dinero y no se regresa mientras no lo ha gastado todo. Pero son bárbaros también porque sacaron un video. Yo no sé quién fue el que lo vio ahí. Sacaron un video y como dicen que algunos olanchanos nunca habían visto el mar allá, llegaron y con calzoneta y todo. Y entonces vino la ola y se fue para allá y el hombre estaba listo para tirarse, se tiró, pegó ahí. Pero bueno, yo le digo a los olanchanos, no se preocupen, si yo conocí el mar hasta los 13 años. Y cuando yo llegué a Puerto Cortés dije, ¿qué río más grande será este? Yo estaba acostumbrado a ver solo el Río Grande, y cuando pasaba para San Pedro, ahí el Chamelecón. Entonces, ahí tenemos ya los primeros resultados. Luego está en construcción el corredor turístico. Pero aquí en Occidente ya terminamos el corredor Lenca de Santa Rosa a Gracias, de Gracias a La Esperanza, y está en construcción de La Esperanza a Marcala. Y así en términos de contraste, la calle que de inicio queríamos terminar, que es la de Occidente, fue la que más se nos atrasó. Porque le dimos prioridad cuando vino el presidente del Banco Europeo de Inversiones, antes de tomar posesión yo, en mi casa. Presidente, es la primera vez, me dice, que vamos a entrar en Honduras. Denos un proyecto emblemático. Y como ahí estaba Roberto Ordóñez, ahora le dije, calle de Occidente. Y le dijo Roberto lo mismo. Pero el hombre quería que ese fuera un gran mensaje. No querían firmar mientras yo no iba a firmar hasta un lugar que se llama Luxemburgo, donde está la oficina de ellos. Luego vino el proceso de licitación, una empresa quedó inconforme, impugnó, cuestionó, se llama Astaldi, ¿verdad? Astaldi, y finalmente está resuelto eso. Y entiendo, Ana Julia, que entramos el 20, no, pero el primero, me dijo Walter, el 28. No, yo sé que ya empezaron, pero queremos lanzar el proyecto. Me dijeron que tenían programado el 28 un evento en el que yo quiero que ustedes todos nos acompañen, porque es bueno empezar a posicionar que vamos a tener una calle de primera entre Santa Rosa y la entrada, que es el primer tramo, y el segundo tramo, que lo va a hacer otra empresa, que es de la entrada al Florido. Luego nos queda el tramo Santa Rosa-Ocotepeque, a llegar allá a El Poy y también Agua Caliente. Eso lo vamos a financiar con el dinero que el BID nos ha puesto a la disposición ahorita, y solo estamos puliendo el tema de los estudios. Porque no hay que hacerlo simplemente por donde estaba la calle anterior. Las fallas que hemos tenido aquí saliendo de Santa Rosa para allá son fallas que desde que yo tengo uso de razón las recuerdo. Entonces tenemos que hacer un tratamiento especial ahí. El tema es que el sentido de las carreteras que estamos construyendo para el occidente es un sentido integrado hacia El Salvador y hacia Guatemala. Luego, los pequeños aeropuertos, que nos ha costado un poco estructurar ya la parte de las líneas aéreas con un flujo normal de vuelos. Yo le decía a Emilio, vamos a tener que invertir en esa parte bajo mecanismos que ya son modelos probados en el mundo, pero necesitamos abrir esas rutas. Choluteca se acaba de abrir y con muy buen suceso, pero porque también tenemos la construcción de la calle desde Tegucigalpa hasta Jícaro Galán en 3 tramos, y se están tardando, cuando trabajan las 3 empresas, casi 6 horas. Eso hace que
aprovechan el vuelo que hay entre Tegucigalpa y Choluteca, y entiendo que más bien hasta les hacen falta cientos. Pero tenemos que abrir eso. Y aquí mi mensaje al sector privado, particularmente con Barruinas. Gracias, Tela, que es donde estamos ya con los primeros aeropuertos. Necesitamos paquetes que sean diseñados en función del aeropuerto. Eso significa que hay que poner un busito para ir a traer a la gente, pero les van a cobrar más, porque la gente no va a tener a nadie que les... es decir, se ahorra mucho dinero en términos de mandar a alguien con un carro adelante. Entonces tenemos que ir creando esas condiciones. Yo quiero felicitar a los copanecos de Santa Rosa, porque me decía Francis el otro día, los de Santa Rosa, si no es un tema es otro, pero algo se inventan para atraer gente. La noche del cigarro, no sé cómo me dijiste, del puro. Yo puse en mi Twitter la Expo Copán, y en fin, a mis amigos de Gracia, hay que hablar con ese alcalde para ver qué hacemos con eso, porque debemos de armar algo así, cosas así, ¿verdad? Que nos traigan en momentos donde no tenemos el flujo grande. Y al fin de eso se trata, y aquí tenemos una complementariedad muy importante. Lo que puede haber en Copanruinas, aquí en Santa Rosa, en Gracias, hay una diversidad de cosas. Y de eso se trata. Entonces, luego viene algo ya de mediano y largo plazo, que parte de venir aquí es invitarlos de antemano a que vayan estudiando. Yo le voy a pedir a Emilio que se los mande a las cámaras, el gran bosquejo que tenemos del Plan Honduras 2020, pero para que cuando vengamos al taller podamos darnos un tiempo suficiente de desmenuzar cada elemento del Plan 2020. Son 6 áreas de la economía nacional priorizadas ahí. Es el primer plan de crecimiento económico que la nación tiene. A 5 años nos debe generar por lo menos 600,000 nuevos puestos de trabajo. Pero hay cosas ahí que solo el sector privado puede hacer. Ya el gobierno no puede. Ahí tenemos que ver con la iniciativa privada. Entonces, temas como la parte agroalimentaria y el turismo tienen mucho que ver con el occidente del país. Y la parte logística, por conectarnos con El Salvador, Guatemala a través de este corredor. Entonces queremos de antemano decirles que vamos a venir a esa reunión, más que reunión, es taller, y poder ya venir también a ver cuál es la oferta que tiene el nuevo Banco del Estado, que es la alianza Banadesa-Banprovi, se va a llamar Banaprovi, cuáles son los servicios financieros que tiene para la industria turística, qué tenemos para la parte de agroalimentos, porque se está priorizando los pequeños y medianos productores del campo, las MIPYMES en las ciudades, y también pequeños negocios, medianos negocios, que es básicamente el tamaño de lo que tenemos nosotros en la región. Luego también con ese banco hicimos un experimento de financiar una operación de los pequeños hoteles que estaban organizados en una asociación que estaban muy comprometidos con los bancos. Afortunadamente, la primera etapa que se dio ha sido muy exitosa. Entonces también tenemos eso disponible. Y por otro lado, el nuevo banco va a financiar el tema de vivienda social. Trabajadores que tienen ingresos entre medio salario mínimo y 4. Si lo miráramos como un conjunto de empleados del sector privado, por ejemplo, de hoteles, de restaurantes aquí en Santa Rosa, fácilmente otro privado puede hacer un planteamiento de construcción de vivienda. Y cuando se trata de construir vivienda, son condiciones súper buenas. A 20 años, probablemente lo elevemos en este año a 30, pero ahorita está 20, a 9 creo que está la tasa, y no hay ninguna otra oferta en el mercado mejor que esa. Para el agro, a 7.25, a 10 años plazo, algunas veces 3 de gracia. O sea, son condiciones muy especiales. Y otra condición es que ese dinero sí se tiene que pagar.
Atrás debe quedar aquellas cosas de condonar y de arreglar así malamente esas cosas, porque si no destruimos un banco que es tan importante para el desarrollo del país. Afortunadamente, Taiwán nos va a apoyar financiando, es decir, capitalizando el banco, y también nos va a ayudar los institutos de previsión del país, porque ese dinero va a rendir más en el banco que teniéndolo depositado ellos en la banca privada. Eso es como hizo Chile. Los recursos de los ahorros de la nación se ponen a disposición para los grandes proyectos de despegue del país. Hoy en la tarde, esto tiene que ver también con el turismo y con la parte agrícola, hoy en la tarde al llegar a Teus vamos a estar lanzando ya el último documento base del gran plan de manejo de agua, bosque y suelo. Eso tiene que ver en la parte turística con los grandes parques de reserva. ¿Cómo vamos a cuidar de eso y cómo le vamos a sacar el mejor provecho? Luego, ¿cómo vamos a administrar el agua? Tanta agua que cae en el país y la gran mayoría se va y no la aprovechamos. Y en el verano pasamos angustiados porque no hay agua. Bueno, ustedes han tenido un problema por años aquí. Entonces, en Gracias, esta Semana Santa, faltó agua. Y yo les decía, bueno, y no han planificado. Te vamos a hacer un reservorio ahorita, pero al final no nos va a resolver eso de largo plazo. Estos planes tienen que ver con una visión que nos permita proyectar al país más allá de los 5 años. Entendamos que las naciones del mundo que salieron adelante estructuraron una visión, planificaron y se mantuvieron disciplinadamente ejecutando esa planificación. Pero no podemos seguir improvisando. Tenemos que tener esas hojas de ruta. Para eso es el Plan 2020, para eso es el Plan de Manejo de Agua, Bosque y Suelo. Y el otro plan, que espero que en unos 2 meses esté listo, es el Plan de Seguridad y Defensa. Esas 3 serían lo que constituiría la hoja de ruta del país de mediano y largo plazo. Pero ahí no solamente puede estar el gobierno, ahí debe estar cada uno de los demás sectores de la nación, para que sepamos para dónde vamos. Porque como dice un amigo mío que es copaneco, dice que el que no se pone a pensar a dónde quiere ir termina perdido. Como los muchachos cuando están en esa época en el colegio que hay fiestas o bailes y entonces sabe que le gusta una muchacha, pero no hizo nada, llegó el día del baile, se fue a meter a la fiesta y cuando ponen la canción que está de moda, alguien más le arrebató a la muchacha y la sacó a bailar. Y lo más seguro, después de esa pieza, terminó comprometiéndola. Y se queda él solito, aquí en Saco, ya no había nadie. No tuvo visión, no planificó, no le habló con tiempo que le iba a sacar a bailar. Y entonces se quedó perdido ahí, como los chuchitos que andan en la procesión. Entonces nosotros tenemos que aprender a planificar. El país tiene un gran potencial y lo estamos demostrando ahorita. Entonces, esos 3 planes queremos pasarlos por regiones como esta para que podamos tener los diferentes insumos y que cada quien sepa lo que puede esperar. Por ejemplo, en el tema de infraestructura, la gente debe de saber por dónde van a pasar las principales carreteras para que no vaya a ir a vender así nomás su tierra si la tiene por ahí, que sepa que la va a poder explotar de una o de otra forma. O el que está en la parte del campo, si va a ser un lugar que se va a desarrollar en términos urbanos, pues que sepa qué va a significar eso. Entonces, de eso se trata también todo lo que estamos haciendo en este momento. De ahí, pues, yo me quedaría hasta aquí, más también quisiera pedirles a la gente del sector privado que está presente, a los líderes locales, alcaldes o alcaldes, que nos puedan dar luces de lo que vieron en esta movilización de Semana Santa, cómo podemos mejorar
necesitamos nosotros asegurar al turista nacional y extranjero que si entra a esa zona va a tener un dispositivo de seguridad muy especial y las cámaras son parte de eso. Así es de que en el mismo paquete que va a Santa Rosa, gracias, va también Copán Ruinas. Lo del megaparque, sí, la abogada me decía, Aníbal, ayer que, porque yo le preguntaba, consíganos el terreno, pero si ya está, entonces solo, Lisandro, hay que llevarnos los papeles y lo colocamos ya en el gabinete de prevención, porque Santa Rosa era una de las que estaba priorizada ahí también. Y lo de la cancha sintética, dijo. Ok, bueno, entonces hay que ver ahí. Ya no me acordaba yo de eso, pero si usted dice... cámara ya está. Ana me decía algo que es muy importante y aquí una sugerencia al sector privado. Bueno, a ustedes les pasó ahorita que ya empezaron a tener que trabajar en Semana Santa. Yo por andar de sacón, en el buen sentido, una vez hice una promoción para Gracias antes de Semana Santa y en efecto la gente llegó. El gran problema era que el viernes no había quien vendiera comida. Entonces, ustedes se acuerdan, y yo los mandaba para acá y resulta que aquí también andaban de vacaciones ustedes. Allá la gente por razones del Viernes Santo y el sábado. Bueno, pero ahora eso nos indica que tenemos que hacer conciencia al negocio del turismo, que esto es, en vacaciones es tiempo pico, hay que prepararse. Y nos pasa a nosotros algo, no tenemos entretenimiento. Tal vez en Copán Ruinas sí, porque es algo más desarrollado, pero Santa Rosa y Gracias tenemos que trabajar más en esto. Ustedes tienen más vida nocturna, nosotros los de Gracias no. Tenemos que desarrollar eso. Porque la gente dice, ¿yo qué hago después de las 10 de la noche? Lo único que se me ocurría el otro día, les dije, vayan a caminar a Celaque, pero se pueden perder en la noche. Pero hay que crear eso. Hay que montar eso, pequeñas empresas de muchachos que podemos financiar para poder entretener a la gente. Y miren, yo me fijo ahora con eso de los veranos, el recreo verano y el Honduras Canta y los karaokes, que por cierto no es idea de HCH, yo se la di a un grupo de empresarios y solo él agarró y después no decía que era idea del gobierno. Así es Eduardo Maldonado, pero ya le reclamé yo. ¿Qué aprendí de eso? Nadie puede ser un buen cantante de repente, pero si le ponen un micrófono y se pone ahí a cantar, hasta por destemplado entretiene. Lo que les quiero decir es que no necesitamos a un Moisés Canelo ahí todos los días. Puede ser un muchacho que esté empezando a desarrollar su capacidad. Entonces, pero tenemos que entrarle a esa parte, porque esa es una de las limitaciones que tenemos. Y tal vez ustedes en el colegio pueden agarrar un montón de muchachos ahí y ver cómo los vamos preparando. Eso es importante. Y Banca Solidaria, que es el proyecto piloto para alimentar el otro banco, nos demuestra que hay gente que ha empezado con un pequeño financiamiento y les va muy bien. Ahí tenemos ese servicio. Aquí hay Banca Solidaria y también hay allá en Gracias, y no sé si en Copán Ruinas debería de haber, pero si no hay que revisar esa parte de Banca Solidaria. Bueno, lo del agua y la basura son dos componentes importantes para que la industria funcione, pero yo sugiero que ahí es necesario sentarse con los gobiernos locales y estructurar la parte de la hoja de ruta que diga el 2020. Porque a mí me decían en Semana Santa, y no hay agua. Y yo decía, bueno, y la municipalidad y la ciudad no ha planificado. Pero ahí necesitamos la presión del sector privado. Porque los alcaldes y los gobiernos son temporales, los negocios son tan permanentes como cuando sigan siendo rentables. Entonces no nos dejen solo al gobierno y de repente el alcalde o el gobierno local está en otro tema, ustedes tienen que entrar ahí a redireccionar las cosas. Y si no les funciona, vote por otro. Así es esto. Luego, me llevo esa idea del estudio que decía usted. Oye, me parece que vale la pena
revisarlo, tal vez ahí hoy en la tarde en el plan 2020, si no está contemplado eso, poderlo considerar, del estudio de agua y los mantos freáticos. Bueno, y Ángela habló del tema del financiamiento, ¿va? Que es lo que yo les decía al principio. Bueno.